Casi desde que comenzó su historia, en la industria de los videojuegos han aparecido algunos títulos que pasan con un recibimiento modesto durante su lanzamiento, para que después acaben adquiriendo un aura de misticismo, e incluso convirtiéndose en algo de culto, como fue el caso de Beyond Good and Evil. El título se lanzó originalmente en 2003 y fue hecho por los responsables de Rayman 2, entregando un juego bastante interesante para ese momento, con un coqueteo con el mundo abierto, varias mecánicas interesantes como la toma de fotografías o recolección de diversos ítems. Ahora Jade, la protagonista del juego, está de vuelta en Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, título que llegó de sorpresa pero un poco tarde para celebrar el aniversario del juego. Muy a pesar de que trae algunas cosas que encantan tanto a fans nuevos como veteranos de la saga, ¿vale la pena? Te contamos. En esencia, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition es prácticamente el mismo juego que se lanzó en 2003, con la diferencia de que sus texturas fueron pulidas. Se agregaron algunos detalles visuales y la posibilidad de jugarlo en 4K a 60 FPS. La historia, mecánica y jugabilidad son prácticamente la misma. Jade, una fotoperiodista, tendrá que revelar una oscura conspiración con la ayuda de su tío Cedric, y para hacerlo habrá que recorrer varias locaciones de un planeta llamado Helios. Pese a que el juego ya tiene 2 décadas de existencia, su gameplay y mecánica se sienten muy fluidas y fuertes, pues pese a que el inicio es un poco difícil de entender, al pasar de un par de horas los controles y comandos no serán muy familiares y amigables. De hecho, el juego envejeció tan bien que incluso los nuevos jugadores podrán sentirse atrapados rápidamente por todo lo que ofrece: secciones de plataformas, acción y aventura, conducción, carreras e incluso varias persecuciones. Un mundo que se puede definir como bonito. El juego es un producto de su tiempo y esta remasterización nos advierte de ciertos estereotipos que podría causar un poco de polémica hoy en día, por lo que se agradece que todos los personajes hayan conservado su estética y diálogos, pues mantiene la visión original de sus creadores. Gracias a esa visión tenemos un montón de animales antropomórficos bastante divertidos, carismáticos y que tienen un aspecto caricaturesco, muy similar a otros títulos de ese momento como Sly Cooper o Jak and Daxter, algo que funciona muy bien como un golpe de nostalgia para los jugadores que buscan una experiencia más clásica. Visualmente hay un buen cambio, pues el trabajo de texturas es muy bueno y hace que el juego parezca reciente en modelos importantes como Jade, Cedric y Double H, pero lo mejor está en los escenarios, sobre todo en los cielos estrellados de Helios, donde da gusto perderse por horas. Más allá del juego base. Lo que hace que esta edición de 20 aniversario sea la versión definitiva de Beyond Good and Evil es su sección de extras y una pequeña misión secundaria que conectará, por así decirlo, con la secuela que lleva años en desarrollo. Dentro de los extras tenemos un amplio y documentado trabajo cronológico de la historia del juego, desde sus primeros conceptos con todo y bocetos hasta la forma en cómo fue avanzando, mostrando las primeras betas y llegando al post lanzamiento del juego. Esos extras también muestran contenido más allá de la jugabilidad de Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, pues tenemos algunos niveles descartados que no llegaron a la versión final, y lo mejor es que es posible no solo verlos, sino jugar un poco de ellos. Para los más exigentes, el título agrega el modo speedrun, el cual desactiva los guardados y tiene muerte permanente, ideal para los que busquen un buen reto o un plus para volver a jugar el juego. Al final, Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition sí logra convertirse en esa edición definitiva, pues además del gran trabajo que hace mejorando el juego, entrega un montón de material inédito y extras que literalmente duran horas de entretenimiento. La calificación es de 8.5. Con Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, Ubisoft logra un acierto inesperado pero bien recibido al entregar lo que podemos definir como la versión definitiva del clásico. Esta propuesta logrará enganchar tanto a nuevos jugadores como a los fans de hace 2 décadas gracias a un montón de contenido inédito y un gran viaje por la nostalgia.